El nacimiento implica la interrupción abrupta de la circulación placentaria. En un instante, el suministro constante de oxígeno y nutrientes se corta, forzando a un sistema hasta entonces pasivo a iniciar su propia autonomía funcional de forma inmediata. Gestionar esta transición implica el monitoreo constante de microdesequilibrios bioquímicos. En neonatología, la precisión fisiológica permite identificar desviaciones sistémicas antes de que se consolide un fallo orgánico en cadena. El riesgo clínico se dicta mediante métricas de gestación y peso. Un recién nacido es clasificado como prematuro al nacer antes de las 37 semanas, pero entra en la categoría de extremo bajo peso cuando su masa corporal es inferior a 1000 gramos. A este nivel, el recién nacido carece de las defensas de supervivencia más básicas. Su sistema inmunológico celular es ingenuo, sin la capacidad de combatir infecciones, y su piel presenta una permeabilidad que ofrece una resistencia mínima frente a los patógenos del entorno. Internamente, la arquitectura de sus órganos es inmadura. El neonato prematuro no cuenta con los mecanismos regulatorios necesarios para mantener la temperatura, la presión arterial o la homeostasis química de su sangre por sí mismo. Esta fragilidad biológica se aborda mediante el protocolo universal ABCDE. Intervenimos secuencialmente, asegurando la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico y controlando rigurosamente su exposición física. Este algoritmo rige la estabilización mecánica y química durante los primeros minutos de vida, calibrando la presión, el oxígeno y los fluidos necesarios para mantener la perfusión de los tejidos. Estabilizar a un paciente en este estado requiere tratarlo como un sistema biológico inacabado. Su viabilidad depende de sustituir de forma externa las funciones que su propio cuerpo todavía no puede ejecutar. El primer colapso suele originarse en los pulmones. Un sistema respiratorio inmaduro no posee suficientes neumocitos tipo 2, las células responsables de secretar el surfactante pulmonar necesario para reducir la fricción interna. En ausencia de este surfactante, la tensión superficial se dispara, provocando que los alvéolos colapsen masivamente durante la exhalación. Esta es la mecánica que define al síndrome de dificultad respiratoria. Para revertir este cuadro, aplicamos presión positiva continua en la vía aérea y administramos surfactante exógeno directamente al interior de los pulmones. Esto disminuye la tensión instantáneamente, permitiendo que la malla alveolar se expanda de forma estable. Mientras se interviene la mecánica pulmonar, el corazón debe reconfigurarse. Las vías circulatorias que mantenían vivo al feto, desviando la sangre de los pulmones, deben cerrarse para adaptarse a la vida extrauterina. Si los niveles de prostaglandinas no descienden correctamente, se produce la persistencia del conducto arterioso. Una vía permanece abierta, generando un shunt que conecta la arteria pulmonar con la aorta. Este defecto estructural desvía la sangre oxigenada de regreso a los pulmones, provocando hipoxemia sistémica y una sobrecarga volumétrica que empuja al ventrículo izquierdo hacia el fallo cardíaco. La corrección de este flujo requiere el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa, como el ibuprofeno o la indometacina, para forzar el cierre químico del conducto. Si el fármaco fracasa, se recurre a la ligadura quirúrgica. A la par del desafío cardiorrespiratorio, la termodinámica representa una amenaza constante. Los prematuros presentan una gran superficie de piel en relación con su volumen corporal, lo que facilita una pérdida de calor acelerada. Para combatir el frío, dependen de la termogénesis sin temblor, un proceso metabólico que genera calor oxidando sus reservas de grasa parda. Si el frío supera este mecanismo, la hipotermia desata una falla múltiple. El cuerpo multiplica su gasto energético, agota la glucosa circulante y acidifica la sangre, consolidando una acidosis metabólica. Bloquear esta disipación térmica comienza en la sala de partos. Empleamos barreras de aislamiento pasivo de inmediato, envolviendo al neonato en bolsas de polietileno para anular la pérdida de calor por evaporación. Una vez estabilizado, iniciamos el control térmico activo. Se utilizan incubadoras servocontroladas que monitorizan la temperatura directa de la piel del paciente y ajustan el microclima de la cápsula.
Un aislamiento térmico efectivo reduce la demanda metabólica basal del paciente hasta en un 30%. Debido a que el deterioro respiratorio, cardíaco y térmico ocurren simultáneamente, la viabilidad depende de estabilizar los tres sistemas orgánicos en paralelo. Asegurar las constantes vitales protege a los tejidos internos, siendo el cerebro prematuro la estructura biológica con el riesgo más alto de sufrir daños inducidos por el propio tratamiento. En la profundidad de su anatomía, la matriz germinal periventricular alberga una red de capilares inmaduros que carece del soporte estructural necesario para resistir cambios de presión. Cualquier fluctuación abrupta en la presión arterial o en los niveles de dióxido de carbono detona una hemorragia intraventricular. La gravedad clínica se evalúa del grado I al grado 4 según el volumen de sangre. Este daño vascular es distinto a la encefalopatía hipóxica isquémica, un cuadro neurológico severo desencadenado por la asfixia aguda durante el trabajo de parto. La falta de oxígeno inicia una reacción en cadena. El tejido cerebral libera neurotransmisores excitotóxicos que provocan una inflamación neuroglial progresiva. Para interrumpir esta toxicidad, se recurre a la hipotermia terapéutica controlada. Disminuir la temperatura central a 33 o 34 grados Celsius durante 72 horas frena la demanda metabólica y mitiga el daño mitocondrial de las neuronas. Simultáneamente, el organismo se defiende contra infecciones con un muero incompleto. El estrato córneo es tan delgado que patógenos como el estafilococo epidermidis y la Klebsiella pneumoniae atraviesan la barrera física con facilidad. La ruta de infección determina el tratamiento. La colonización en los primeros días indica una sepsis materna de transmisión vertical, mientras que la sepsis nosocomial aparece más tarde, vinculada a las vías invasivas de la terapia intensiva. A nivel sistémico, el neonato carece de los anticuerpos de la inmunoglobulina G y sus neutrófilos presentan una capacidad limitada para realizar la fagocitosis contra las bacterias circulantes. El manejo exige administrar esquemas de antibióticos de amplio espectro de manera inmediata, ajustando las dosis basándose exclusivamente en el comportamiento de los hemocultivos y la procalcitonina. Mientras el organismo combate la infección, el metabolismo sigue demandando nutrientes. Sin embargo, el tracto digestivo del prematuro extremo presenta una inmadurez celular casi total. Iniciar la alimentación por vía enteral sin confirmar la tolerancia funcional de los intestinos aumenta el riesgo de enterocolitis necrotizante, una patología donde el tejido intestinal sufre perforación. Evitamos el uso del estómago aplicando protocolos de nutrición parenteral total. Infundimos un soporte metabólico puramente intravenoso diseñado para sostener un aporte proteico de 3.5 a 4 gramos por kilo al día. Enfriar el cerebro, erradicar patógenos sin asistencia inmunológica y nutrir artificialmente una masa muscular requiere un balance farmacológico donde el margen de error es mínimo. La viabilidad en cuidados intensivos neonatales se sustenta en un ecosistema de soporte vital interdependiente. Este ecosistema opera mediante un bucle de retroalimentación continuo. Los datos fisiológicos que emite el neonato dictan directamente los ajustes de cada máquina conectada a él. Las ecocardiografías funcionales Doppler y las mediciones de lactato en sangre proporcionan la información necesaria para realizar microajustes sobre los fármacos inotrópicos y el soporte ventilatorio en tiempo real. Ejercer esta vigilancia tecnológica es la manera de evadir la morbilidad inducida por el soporte clínico, reduciendo la incidencia de daños iatrogénicos. Administrar una concentración de oxígeno ligeramente superior a la necesaria desencadena toxicidad por hiperoxia, resultando en retinopatía y ceguera. Un exceso en la presión del ventilador provoca barotrauma, quebrando la arquitectura del parénquima pulmonar. Sin embargo, los sensores médicos no curan. La precisión de los monitores carece de valor sin la capacidad analítica y la destreza clínica del personal médico y de enfermería técnica. La adherencia rigurosa a estos protocolos clínicos basados en la evidencia elimina la variabilidad en el tratamiento, lo que reduce exponencialmente las tasas de mortalidad. La atención neonatal avanzada se define por la gestión técnica de la fisiología humana en el límite de su viabilidad biológica.